nadie te avisa que cuidar a alguien enfermo también puede enfermarte a ti. Que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Que sigues ahí, cumpliendo, sosteniendo, pero por dentro estás agotada. Mientras todos acompañan al que se va, hay alguien que se está rompiendo sin permiso. Hoy hablamos del desgaste emocional del cuidador, porque acompañar no debería costarte la salud mental. El cuaderno de la salud. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el cuaderno de la salud. Hoy vamos a hablar del desgaste emocional del cuidador. Una realidad silenciosa que afecta a la salud mental de miles de personas que acompañan a un ser querido en la enfermedad. Cuidadores que están presentes día y noche, que sostienen, que aman, pero que muchas veces se olvidan de sí mismos hasta agotarse emocionalmente. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña una amiga de la casa, María Eugenia Yumiseva. Ella es psicóloga, tanatóloga y dula de fin de vida, con amplia experiencia acompañando procesos de enfermedad, duelo y final de vida, tanto en pacientes como en sus cuidadores. Te invitamos a quedarte hasta el final de este episodio, a suscribirte al Cuaderno de la Salud y a compartir este contenido, porque hacerlo nos ayuda a que más personas accedan a información valiosa para su salud mental y su bienestar integral. Así es que le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, estimada María Eugenia. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Mi querido Oscar, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del país y el lugar donde los radioescuchas nos están escuchando, así que gracias por el espacio y muy contenta de estar acá. Sí, qué bueno que podamos hablar y ayudar a mucha gente que puede estar pasando por esta situación un poco silenciosa, y queremos comprender un poco por qué socialmente no se habla mucho de las personas que cuidan a los familiares que están enfermos. La gente como que solamente se dedica al paciente enfermo, al familiar enfermo, y nos olvidamos del otro lado cuando es algo sumamente delicado. Uh-huh. Yo voy a partir, mi querido Oscar, hablando que cuando hablamos del rol del cuidador, no tenemos que pensarlo solo cuando hay una enfermedad terminal. El cuidador puede tener muchísimos espacios en diferentes circunstancias. Le doy algunos ejemplos. Cuando tenemos un niño, una niña o un adolescente, un joven con algún diagnóstico especial que va a implicar un cuidado distinto, ¿no? Por una malformación, por una alteración neurológica, cosas tan especiales como, por ejemplo, el tema de autismo. Ahora se ha escuchado mucho, no sé si usted ha escuchado y debe saber, la periodista Estefanía Espín, por ejemplo, de la Fundación Red, ella ahora promueve el tema mucho de los cuidadores ligado a los pacientes que tienen alguna dificultad. Entonces, porque el rol del cuidador es fundamental, porque como usted dice, normalmente la cultura y la sociedad ha llevado la atención al paciente, dejando de lado el cuidador. Y obviamente, como le decía, tenemos en situaciones también de adultos mayores, tenemos situaciones como, por ejemplo, cuando hay un alcohólico, o sea, una persona con alguna adicción. El cuidador ejerce un rol en muchos espacios, no solo en una enfermedad terminal. Pero el cuidador, yo le he pensado a lo largo de los años de trabajo como una trampa. La gente tiene como esta trampa, esta idea de la entrega total. Desde muchos lugares, ¿no? Quiero entregar total, y sí, mucha gente lo hace desde esta mirada del sacrificio y del amor, pero el punto es que el sacrificio está ligado mucho al sufrimiento. Yo dejo mi vida por ti, y claro, y esto es un tema muy cultural y muy latino, porque si vemos tal vez un poco en otros países, la cultura es diferente, pero la cultura en América Latina influye mucho en cómo la gente tiene esta mirada desde la entrega total y desde el sacrificio para el paciente. Hay algo que me gustaría también comentar de pronto. ¿Qué tipo de personas son las que se suelen convertir en los cuidadores principales también? ¿Y qué, no sé, rasgos emocionales podríamos mencionar que se repiten en ellos? Porque ya los podemos identificar y se pueden identificar ellos también. Por supuesto que sí. Normalmente la estadística dice que los cuidadores en su porcentaje más alto primero son mujeres.
Eso es importante saber. No digo que no haya hombres, pero estadísticamente dice que el cuidador tiende a ser una mujer, la mujer de la familia, y que casi siempre es esta mujer que nunca se casó, esta mujer que no tuvo hijos, que la familia la mira como este lugar de tú no tienes otras responsabilidades, tú no tienes que hacer, o en muchos otros casos tiende a ser, por ejemplo, la hermana mayor o la hermana menor, dependiendo mucho de las creencias familiares. Usted debe haber escuchado, esto es muy, muy, muy antiguo, que decían que la última hija tiene que ser la hija que se queda cuidando a los padres, ¿no? Entonces, que son un montón de mitos a lo largo de la historia que se vienen dando, pero que normalmente la estadística dice que son mujeres solteras, o las mujeres que están más cerca de los padres, sea por domicilio, sea por país. Hay mucha gente que ha migrado y que no está. Entonces, pero esa es la estadística que dice en temas como muy de género, ¿no? Es muy machista el asunto, ¿no? Definitivamente. Bastante. Claro que sí, porque, claro, algo así como acá no va a trabajar, no va a producir, entonces se va a encargar de cuidar a la gente. Pero yo he visto, por ejemplo, en películas que se muestra un poquitito lo que pasa en la sociedad, que cada vez se ven más también hombres que son los que se dedican a cuidar. Entonces, ¿será que va a cambiar un poquitito eso, no? Probablemente, yo creo que de hoy en adelante, desde como las generaciones nuevas han cambiado, se ha visto, ¿no? Hoy hay cambio de roles, muchos hombres se quedan en casa cuidando a los hijos y la mujer es la que sale, y obviamente ese es un tema de una lucha a lo largo de los años, de cómo la sociedad se ha ido construyendo y desde esta mirada desde los roles femeninos. Pero aquí sí quiero abrir un espacio que desde una estructura todos de alguna manera podemos acompañar, Oscar. Todos tenemos por instinto el deseo de acompañar a los que amamos. Entonces, de alguna manera, por eso lo mencioné, estadísticamente se habla que son las mujeres, pero eso no quita el que un hombre pueda ocupar el rol, porque yo creo que el cuidado está dado mucho desde el rol del amor. Y el cuidado es amar. Yo decido cuidar por amor, yo decido cuidar y velar por ti por amor, por diferentes circunstancias. Y aquí entran, y podríamos hablar desde muchas cosas, ¿no? Tenemos el cuidado, desde el cuidado que se decide hacer en casa por mí mismo, o el cuidado que yo lo quiero hacer a través de un tercero en algún centro, que me colabore con el apoyo del cuidado de mi paciente, de mi familiar, de mi madre, de mi padre, de mi hijo. Entonces, hay diferentes estructuras que se empiezan a dar en nuestro elemento social, pero sin duda alguna pueden ser hombres, pueden ser mujeres, y todos de alguna manera tenemos instintivamente, más allá que no estudiemos, este rol y este instinto de cuidar. Es que hay algo muy particular también. Antes las familias eran de 5, 10 hermanos. Ahora así, pero con las justas 1, 2, ¿no es cierto? Y cada vez la gente, vi una estadística, tiene menos hijos, más perritos, ¿no es cierto? Y hay muchas personas adultas, así es que a fin de cuentas, sea hombre o sea mujer, va a tener que encargarse de su padre, de su madre, ¿no? Por supuesto, y por ejemplo, mire, en Europa, yo que tuve la oportunidad de vivir allí un par de años, es increíble cómo la gente planifica a partir de los 40, 45 años su plan de retiro. Y es un plan de retiro donde quieren ver dónde quieren terminar sus días, si quiero en un centro. Hay mucha gente, lo que usted menciona, que nunca tuvo hijos y que necesitan hacer una planificación de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mis años de vejez, si me enfermo, si me pasa esto, dónde puedo recibir este cuidado. Y en el tema de cuidados entran muchos espacios, ¿no? Dependiendo del diagnóstico, claro. Entonces, y todo este es un trabajo que muchas veces no está reconocido, como usted decía. Se invisibiliza un montón. Se invisibiliza las necesidades del cuidador, y vamos a ir hablando, ya les voy a ir desmenuzando. Hablaremos de muchas cosas como sentimientos de culpa, de enojo, de resentimiento, de ira, de soledad, que normalmente atraviesa el cuidador, pero que se siente culpable de reconocerse en este rol, porque normalmente la gente piensa que porque yo cuido tengo que ser fuerte, ¿no? Y por eso yo le decía, hay esta trampa de la entrega total, como tengo que entregarme totalmente al paciente, y he ido escribiendo algunas cosas que les quiero compartir. Y es importante pensar no cuidar desde el vacío, porque si yo no me nutro como cuidador, ¿desde qué lugar cuido? Porque yo tengo que estar claro que yo no puedo dar lo que no tengo. Es decir, a ver, aquí hay algo muy importante. Me parece que si yo estoy cuidando a una persona y tengo no un vacío, sino varios vacíos, tengo que tratarlos primero para poder ser un cuidador efectivo, digámoslo así.
en el amor. Ujú, claro, yo me refería mucho a una metáfora desde el vacío, porque si yo comienzo a dar todo lo que tengo, me voy a quedar vacío, pues. Claro. Entonces necesito cuidar de mí. O sea, el autocuidado no es un lujo, porque muchos cuidadores se sienten culpables de soltar ese cuidado. El autocuidado no es un lujo, no es egoísmo, es una responsabilidad conmigo y con mi paciente que acompaño. Porque si el cuidador se satura, ya vamos a hablar de algunos síndromes que puede vivir el cuidador, pero si el cuidador no pone atención sobre sus necesidades, va a llegar a un punto donde puede reaccionar con irritabilidad, que puede ser hostil con el paciente, que puede desencajar un poco sus emociones y no ser empático con el paciente, no porque no lo ame, sino porque está saturado. Sí, qué interesante. Estamos hablando de necesidades. Para eso necesitamos conocer nuestras necesidades, valga la redundancia, sí, porque mucha gente no lo sabe. Cuando hablamos de necesidades de una persona, me gustaría que nos comente un poquitito para que se relacionen. ¿Por qué lo pregunto? Porque alguna vez me lo dijeron a mí en una terapia y yo no sabía cuáles eran mis necesidades. Entonces, qué bueno poderlo referenciar un poco. Claro que sí, Oscar. Bueno, cuando hablamos de necesidades, a mí no me gusta generalizarlo, yo lo voy a hablar de forma un poquito abierta, pero después yo tengo que reconocer mis necesidades caso por caso, porque cada ser humano es distinto. ¿Y a qué voy con esto? Hay personas que tienen o sea, todos tenemos necesidades claves, como por ejemplo el descanso, nuestra necesidad social, nuestra necesidad de salud. Muchos de los cuidadores luego se vuelven pacientes, porque si tenían que ir a un chequeo médico, si tenían alguna enfermedad, si tenían algún diagnóstico en especial, necesitaban ser atendidos. Pero como tenemos esta idea de la entrega total, de que el paciente es primero, dejo de lado muchas de mis necesidades, ¿no? E inclusive no solo con enfermos, Oscar, hablemos de un tema de cuidador importantísimo y que tengo la oportunidad de acompañar, la maternidad. La maternidad implica Así un es. cuidado tenaz y que muchas mamás entran en depresiones posparto, en situaciones de mucha vulnerabilidad porque no tienen ese sostenimiento de autocuidado por diferentes circunstancias, ¿no? Y no solo las madres, sino el grupo de apoyo, el entorno, ¿no? Porque desde que dan a luz entran al lugar y es todo el bebé y la mamá ya no la saluda si quiere. Exacto, por supuesto. Por eso le digo, este tema del cuidador no está ligado solo a un paciente enfermo con un diagnóstico terminal, con una enfermedad degenerativa, sino el cuidador tiene muchos roles y muchos espacios. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, los niños con autismo, los niños con alguna dificultad neurológica, motriz, que les limita sus capacidades de vida y que claro que es una angustia. ¿Cuántas mamás no tienen familia y se preguntan qué va a pasar si me pasa algo a mí? ¿Quién va a ver por este pequeño? ¿Quién va a ver por este niño? Hay muchas familias que tienen una red de apoyo enorme y que se sienten seguros de saber que alguien más va a continuar con ese cuidado para ese niño o niña, pero ¿qué pasa si no? Entonces vienen muchas preocupaciones. Entonces, el rol del cuidador tiene necesidades no solo físicas, tiene necesidades emocionales, necesidades psicológicas, necesidades sociales. Entonces, ¿qué es importante? Atender el tema del descanso, la salud, el tema de darse un espacio para poder salir con un amigo a tomarse un café, con una amiga a hablar, el poder ir a terapia, el poder hacer ejercicio. Que la gente lo piensa, y le digo porque lo he acompañado con mis cuidadores, piensa que es un lujo. Sí, o la gente se siente mal porque de pronto creen, yo no puedo estarme riendo si tengo esta condición por acá. Ahora, ¿en qué momento este acompañamiento deja de sentirse como un acto natural, como un acto de amor y empieza a vivirse como si fuera una carga silenciosa? Por supuesto. La carga empieza, Oscar, justamente cuando el cuidador olvida sus necesidades. Ahí empieza a sentirse como una carga, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir que di todo de mí y me siento vacío, justamente. Entonces, ¿qué le ofrezco a este paciente, a este hijo, a esta madre que cuido? Si yo me siento vacía, si ya estoy irritable, si estoy intolerante, si cualquier cosa me genera malestar del paciente, y ha pasado, y que mucha gente se siente culpable como, es que me dio ganas de golpearle, me dio ganas de sacudirle, y claro, y la gente son cosas que las empieza a guardar y que no las comunica porque obviamente se siente culpable, decir, ¿cómo es que ya no le quiero cuidar a mi mamá? ¿Cómo es que estoy molesto con mi mamá? ¿Cómo es que tengo un resentimiento con esta persona? Por eso, algo que lo que no se habla es el tema del duelo. Los cuidadores viven duelos súper complejos
justamente porque no hay espacios para vivir sus necesidades, porque recordemos cuando hablamos de un paciente o de cualquier otra circunstancia de diagnóstico, el cuidador siente que no hay espacio para duelar y vivir su emoción, para duelar un diagnóstico de cáncer, para duelar un diagnóstico de síndrome de Down, para duelar el que mi padre o mi madre tiene Alzheimer, el que está en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces el cuidador siente que no hay espacio para vivir esa emoción. Entonces el duelo se vuelve ambiguo porque lo que ocurre es que las personas comienzan a cambiar su personalidad. Y eso es lo que uno dice, pero ella no era así o él no era así, ¿cómo ha cambiado desde que cuida a su mamá? Y no es que ha cambiado, sino que su personalidad y su estructura se va moldeando por el agotamiento y por las emociones no resueltas. Entonces la persona cambia. Hay síntomas que los pueden empezar a tener, como por ejemplo olvidos, alteraciones del sueño, alteraciones en el apetito, desarrollo de cuadros ansiosos. Hay muchos cuidadores que suben de peso tremendamente o pierden peso tremendamente, ligado a la emoción ansiosa, a esta sensación de falta de control, de la soledad, porque esa es otra cosa que a veces no se habla, porque sí, la familia viene de visita, el entorno viene de visita, y yo sí les invito a los grupos cercanos de apoyo que tengan cualquier circunstancia, que estemos pendientes del cuidador. A veces uno dice, bueno, y esta frase queda en el aire, ¿no? Las visitas llegan y dicen, me avisas cualquier cosa que pueda hacer por ti, ¿no? Verdad. Como verdad. queda muy en el aire. Entonces yo sí les invito a los cuidadores que se agarren de esa frase. Como, ayúdame con el supermercado, ayúdame a lavar la ropa, ayúdame a pasear el perro. Sí, tal vez no es una ayuda directa con el paciente o con la persona, pero es una ayuda para mí, para el paciente, porque si yo como cuidador estoy bien, mi persona que cuido va a estar bien. Ahora, ¿es fácil que una persona que está cuidando a otra persona reciba la ayuda? O sea, ¿las personas se predisponen a pedir ayuda o no? ¿Sí? Cuando yo trabajo con cuidadores, Oscar, siempre les trabajamos mucho esta idea de soltar, porque el cuidador, por ejemplo, si hablamos de una madre, si hablamos de una esposa, piensan que nadie va a cuidar mejor que ellos. Piensan, ¿sí? no, es que si yo le dejo se va a enfermar. Y uno de los miedos, por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad terminal, es el miedo a que le pase algo si yo no estoy. Porque mi imaginario me dice es que si yo hubiese estado, esto no hubiese sucedido. Entonces, por eso el trabajo del cuidador es que el cuidador también se dé el espacio de reconocer y parar. Ahora sí, me parece muy importante lo que estamos conversando es de alguna manera tocar esa fibra sensible para que los cuidadores se den cuenta, porque nadie puede comenzar este proceso sino ellos, definitivamente, darse cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar este amor genuino, este amor bueno del sacrificio que puede comenzar a enfermarnos? Por supuesto. Hay un fenómeno que usted lo topó, que es el fenómeno del cuidador único, ¿sí? O algunos síndromes por los que puede pasar el cuidador, que se llama la fatiga por compasión. Que cuando yo comienzo a notar que el cuidador, por ejemplo, cambió su personalidad, como le decía, está más irritable, o inclusive puedo ver que tal vez el paciente como tal empieza a tener alguna lesión porque no le cambiaron o porque no se lo movió a tiempo, o empiezo a notar estas pequeñas cosas, es importante cuestionarme cómo está el cuidador. Y ahí poder diferenciar, porque yo voy a corregir un poco lo que usted decía, Oscar, no es un tanto diferenciar el amor del sacrificio, porque mucha gente cuida desde el sacrificio con amor, pero es una forma errada de cuidar, porque el sacrificio es esa mirada de me anulo para ver por ti. Y yo les invito a ver un amor sano, es donde me amo y te amo. Es acompañar sin desaparecer, sí, digámoslo así. Es por eso cuando, por ejemplo, cuando uno viaja en un avión y la azafata da la instrucción y le dice, ok, cuando si algo sucede, si bajan las mascarillas y usted está con un menor de edad, ¿quién se pone primero la mascarilla? Claro, bueno, yo ya me lo dijeron en terapias, es que yo sé, me lo pongo yo, estoy bien y puedo atender a otras personas. Exactamente. El instinto diría, no, primero al niño. Pero el punto es que, mire, desde las cosas tan así de salvar una vida, le llevan, porque si al niño le pasa algo y está con mascarilla, ¿cómo el niño me ayuda a mí que me pasó algo? Pues en cambio, si yo me pongo la mascarilla y pasa algo con el niño, yo puedo socorrer, ayudar y acompañar al niño o a la persona con la que yo esté. Entonces, por eso el tema del autocuidado es tan importante, ¿sí?
Y por eso se trabaja mucho en el espacio terapéutico del cuidador, el salir de este fenómeno que se llama el fenómeno del cuidador único, y es el que yo pienso que nadie más va a cuidar como yo. Entonces es todo un trabajo también del cuidador de aprender a soltar y reconocer ese autocuidado. ¿La palabra límites tiene algo que ver con estos dos roles, tal vez? Por supuesto. Sí. Y hablamos de establecer, yo le denomino establecer límites desde el amor. Y a veces los límites son mal tomados inclusive por la familia. Porque si yo le digo, no, es que yo no lo puedo cuidar, ayúdame. Ay, no, pero es que tú no tienes hijos, pero es que tú no tienes esto. ¿En serio me estás pidiendo que deje de hacer esto para salirte con una amiga? Entonces ahí viene esta forma, ¿no? Increíble. Que nosotros minimizamos muchas de las realidades. Entonces cuando hablamos de límites por amor, es una estrategia de poder delegar tareas, de poder delegar y hacer todo un trabajo de equipo. O sea, estos límites de, ok, si mi cuidador le cuesta poner límites, el grupo le ayuda a poner esos límites desde el amor. No desde el, tienes que hacer esto y te grito y te faltó el respeto, ya, porque así nos dijeron que el cuidador es importante y que tienes que hacer esto. Sino más bien, mira, o sea, yo te amo y quiero que estés bien tú. Y si tú estás bien, mamá va a estar bien. Si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Porque inclusive, yendo un poquito y saliéndome del tema de los pacientes con diagnósticos y yendo a la maternidad, ¿cuántas mamás juzgan la idea de que si ven una mamá que salió de fiesta? ¿Con quién habrá dejado el bebé? ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo le puede dejar? ¡Qué mala madre! O sea, ¿me entiendes? Desde lo que llevamos dentro. Desde lo que llevamos dentro. Entonces, por eso el tema de los límites es tan importante y es una estrategia muy válida. Y obviamente los límites implican buscar espacios de terapia. Los límites implican decir, mira, estoy cansado. Porque ese es el comienzo, me parece. Pero aceptarlo a veces es tan difícil. Las personas, como que esa culpa la llevan ahí sembrada y no la quieren soltar, y hasta como que se disfruta un poco con la amargura por ahí, no se suelta. Por supuesto. Y por eso hay muchos cuidadores que se enganchan desde una construcción de vínculo también, porque aquí veo una cosa importante. Yo construyo vínculos de cómo yo aprendí a construir vínculos desde muy chiquito y cómo yo me relaciono. Y evidentemente hay vínculos dependientes, hay vínculos ansiosos, hay vínculos no seguros, no sanos, y que muchas veces yo quiero cuidar desde ese lugar. Y si yo quiero cuidar desde ese lugar, hago que mi vida dependa de este paciente. Y lo mal justifico en el amor. Porque digo, es que yo no puedo dejar a este paciente. Y ahí viene lo complejo. Porque si al paciente le pasa algo y fallece, luego el cuidador queda totalmente devastado. Y claro, y de eso vamos a hablar en un ratito, porque este es un proceso que también tenemos que tratarlo. ¿Cómo hacemos, María Eugenia, para coachar a una persona que en este momento nos escucha, para ver si podemos romper ese círculo? Ya el comenzar a abrirse, no sé, terapia es una muy buena primera palabra, pero ¿qué les podríamos decir? Yo me he anotado una frase que les quiero compartir y es, si te sientes agotado y hoy sientes que no puedes más, no eres una mala persona. Eres un ser humano con límites biológicos y emocionales. Y es justamente eso. No sientan culpa de decir estoy cansado. No sientan culpa de decir porque a mí me hubiese gustado otra cosa. Yo no pedí esto. Que son cosas que se nos pasan por la cabeza y por eso el cuidador también vive un duelo anticipado. Y vive un duelo de sí mismo, porque ¿cuántos cuidadores dejan de trabajar? ¿Cuántos cuidadores cambian su estilo de vida para poder cuidar? Entonces, por eso es tan importante también, yo lo que les diría es, no se sientan culpables de vivir y reconocer sus necesidades, sus límites, porque son seres humanos. ¿Qué pequeñas acciones podrían hacer estas personas, así como acciones cotidianas, para ayudar a este cuidador a que no desaparezca emocionalmente, ¿sí? Que camine poquito a poquito y nos vamos acostumbrando a vivir. Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, si van a empezar este camino por un diagnóstico, por una noticia, por lo que fuese, que de inicio estructuremos todo un proyecto, una planificación, donde cuido del paciente y cuido del cuidador. Un plan para esto, ¿no? Desde el inicio. Ahora, si ya soy un cuidador y estoy escuchando esto y empecé a hacer check en un montón de puntos que hemos mencionado hoy, yo lo que les sugeriría, empecemos por cosas pequeñas, porque obviamente empezar de la noche a la mañana con todo es difícil. Entonces yo le diría, empecemos a decir, mira, estoy molesto al paciente, necesito un ratito fuera.
necesito que me ayudes, hermano, hermana, la señora que me cuida, mire, quédese un ratito, voy a tomar aire porque estoy súper ofuscado o ofuscada. Y son esas pequeñas cosas donde empiezo a darme un espacio para mí, evidentemente, como usted dijo, el tema de la terapia, el tema de no dejar en el aire las frases de me avisas si necesitas algo. Les invito a que tomen estas frases, apropiense de esas frases y no les dé pena, porque aquí tenemos un tema cultural. No, es que ¿cómo le voy a decir que me ayude con la comida? ¿Cómo le digo que me ayude a comprar esa crema? ¿Cómo le digo? No, o sea, ¿qué van a pensar? Porque aquí viene mucho también el que dirá la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí les invito a que tomemos esa idea y piensen, si se dejan ayudar, esto es como, yo lo comparo como un barco. Si remo yo solo, voy a avanzar, pero me voy a demorar. O me hundo más allácito nomás. Cansadísimo. ¿Sí? Uh-huh. Pero si tengo un equipo y remamos juntos y tomamos turnos, voy a llegar más rápido a ese fin, a ese objetivo. Y voy a poder velar también por mi necesidad y el cuidado y mi descanso, y mi paciente y mi amado cuidado o cuidada va a estar mejor. Siempre llegamos al mismo punto. Las personas que están al frente también son muy importantes. ¿Cómo ayudamos para que pueda comenzar este proceso de sanación las personas que están cuidando a un paciente? Les invito a que podamos evitar frases como qué bueno que te tiene para cuidarte, qué hubiese sido del paciente si no hubieses estado tú, que son estas frases que lo que hacen es reforzar el pensamiento del cuidador, ¿sí? Entonces, que evitemos estas frases, que evitemos frases como, ay, vas a ver que Dios te va a recompensar el 100 por 1 lo que estás haciendo aquí en la tierra por tu mamá, por tu papá. No digo que no, y no me estoy yendo en contra de ninguna fe, pero sí es importante que sepamos utilizar este tipo de frases para poder acompañar de una forma más empática. Entonces, primero les diría, evitemos el uso de estas frases, ¿sí? Comenzar a reconocer en qué puedo ayudar, que tal vez no necesariamente es al paciente, tal vez yo que sé, no puedo estar con el paciente 1 hora o cosas de este estilo, porque por obvia razón el paciente, ¿qué tal que no puede recibir visitas? Pero tiene un cuidador que está desgastado. Entonces, tal vez el cuidador ya comiste, necesitas agua, ¿quieres que te releve algún día para que te cortes el cabello? ¿Necesitas ir a hacer ejercicio? O sea, poder darle voz al cuidador es sumamente importante. Aun cuando el cuidador le cueste al inicio y tal vez no quiera, ¿no? Fantástico. De acuerdo a su experiencia, ¿qué síntomas físicos aparecen con mayor frecuencia en cuidadores emocionalmente agotados? Tenemos algo que tal vez uno piensa que no es muy evidente, pero lo es. Muchos de los cuidadores, le estoy hablando a largo plazo, presentan luego demencias, ¿sí? Y empiezan teniendo olvidos. Son pequeños olvidos que, como estoy tan centrado en todo lo que necesita el paciente, me olvido que dejé la olla prendida, me olvido que tenía que comprar una medicación. Entonces, los olvidos es un síntoma importante que empieza siendo algo muy leve, pero que puede ir agudizándose. El tema de la ansiedad, lo que le decía, los atracones en comida. Comienzo a comer por ansiedad o dejo de comer también porque estoy muy angustiado, muy preocupado. El tema del cambio de personalidad, estoy más reactivo, aunque tal vez no pasa nada con el paciente, con la persona que cuido, pero salgo a la calle y me enojo en el auto, al que pita, al que cualquier cosa, me discuto, me irrito, estoy más reactivo. Si tengo hijos, además del paciente o la persona que cuido, si yo empiezo a percibir que mi paciencia es 0 con estos niños, que ya no tengo tiempo para querer conversar con ellos, o siento que me quiero aislar también, porque hay muchos cuidadores que entran en estados depresivos. Entonces, no se sientan mal si en algún momento se sienten tan vulnerables que tal vez necesitamos de un acompañamiento psicológico. Yo sugeriría el acompañamiento psicológico, no lo tomen al final ya cuando estamos desbordados. Hagamos todo, yo digo, como un plan donde, listo, recibí un diagnóstico importante, necesito un espacio para hablar, porque yo también necesito procesar el que me duele este diagnóstico, el que yo no quería este diagnóstico, el que me asusta. Porque muchas veces el cuidador, a veces cuando ya va elaborando todas estas cosas, aparece el resentimiento. Sí. Y es un resentimiento porque yo digo, es que por él no pude vivir mi vida. Es una parte del proceso. Claro. Increíble. Entonces, uh-huh. Y claro, y uno dice, no, pero si fue una decisión voluntaria, diría uno, ¿no? Uh-huh.
pero a veces qué tan voluntaria es. Claro, la vida nos llevó por allí y ahí nos dejó. Sí, y me parece importante mencionar en este momento, hay dos caminos aquí. Uno, de la persona que hizo el plan y se preparó, ¿no es cierto? Y llegó al final de los días, ¿no? La persona falleció. Y está el otro lado, el de la persona que no hizo nada, que vivió muy estresada y que pues inclusive negó hasta la posibilidad de una muerte de la persona que está cuidando. ¿Cómo podríamos comentar esos dos caminos? ¿Cómo termina una persona, estoy hablando del cuidador, del un lado y del otro? Yo le voy a poner, Oscar, más que nada, luego ya vamos a decir de la muerte de ese paciente, en cómo se va a vivir estos procesos de duelo. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Siempre esta sensación de rechazo profundo, y esto pasa mucho en aquellos cuidadores que generan estos vínculos dependientes y que generan mucha angustia cuando el paciente entra en un estado de fallecimiento. Porque su pregunta es, ¿qué voy a hacer si se muere? Porque toda su vida se vivió y se gestionó en torno a esa persona. Entonces, claro, cuando esa persona se muere, yo tengo una sensación de abandono, porque me dejó, porque se murió, y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, sí podríamos hablar a largo plazo de un duelo un poco patológico, que se va a demorar mucho más, que va a tomar más tiempo de reestructurar la vida, porque todo estaba canalizado al paciente, frente a un cuidador que, por ejemplo, tenía sus amigas, de cuando en vez se iba, digamos, antes iba muchas veces al té con las amigas o a sus actividades de pintura o lo que fuese, y claro, con el cuidado lo disminuye, pero sabe que puede retomar eso, sabe que puede retomar su trabajo. Por eso es que es tan importante el tema del cuidador, nos lleva también al autocuidado y al amor propio y al amor al otro. Debería ser así. Entonces, hay muchas aristas que pueden darse, como le digo, el fin hacia un duelo patológico y el otro hacia un duelo, pero tal vez un duelo que se va a poder resolver más fácil. No digo que no va a doler, ambos van a doler profundamente, ¿sí? Pero inclusive en muchos duelos al inicio, ambos cuidadores pueden sentir un poco de alivio, pero luego viene la culpa por sentir el alivio. Sí. Sí. Ahora, yo he visto algunos casos de personas que estaban de cuidadores, ¿no es cierto? Y se fue la persona a la que abocaron por completo su vida. Y después de un tiempo uno los ve muy bien, ¿sí? Que se preocuparon de su físico, de que ahora sonríen, de que viajan, pero ¿cómo llegan a ese punto? Es todo un trabajo, Oscar. Ahora, con esta formación de doula de fin de vida, yo he entendido que hablar y estar preparado, bueno, tal vez no preparado, pero hablar y estar consciente de mi muerte me ayuda para vivir mejor. Porque cuanto más consciente estoy de la capacidad de muerte mía o de otros, no digo que estemos preparados, porque siempre va a doler, siempre me va a hacer falta. Pero tenemos que aceptarlo. Pero estoy en ese camino donde puedo interiorizar mejor la muerte, de mi ser amado, y lo que me puede dar mucha paz es acompañarlo no desde lo que yo quiero, sino darle voz al paciente. El cuidador tiene que tener una habilidad maravillosa para poder respetar el deseo del paciente, porque en estos cuidadores, donde tal vez es muy fuerte para mí reconocer la pérdida, ¿qué tal que quiero luchar hasta el final? Pero el paciente ya no quiere quimio, el paciente ya no quiere estar hospitalizado, quiere estar en casa. Entonces, empieza también a ser un espacio donde le doy voz, le doy espacio a escuchar la necesidad del paciente, ¿sí? Y yo me permito acompañar desde ese lugar. No me apropio de ese cuerpo. Respeto la individualidad de ese cuerpo, al igual que respeto la individualidad de mi cuerpo como cuidador o cuidadora. Entonces, sí le hablaría a largo plazo, como le decía, de un duelo un poco patológico, un duelo un poco más fácil de estructurar, no menos doloroso, claro, pero también lo que usted decía, hay mucha gente que al inicio puede sentir este alivio luego de la pérdida, pero que hay momentos donde se sataniza esa forma, claro, también. La gente dice, pero entonces no le ha amado, no le ha querido, y resulta que no todos transitamos los duelos igual. Hay gente que lo vive de otra manera. Y me recuerda, yo tuve un paciente que su hijo tenía leucemia. Y me acuerdo que en ese tiempo yo me acerqué a la sala, yo estaba en una funeraria y les compartí que tenían el acompañamiento. Y ellos me dijeron, doctora, ¿sabe qué? Estamos súper bien. Siento una paz del deber cumplido con mi hijo y ya no sufre y eso me da paz.
Pasaron 6 meses, Oscar, y llegó el inicio de clases y le volvió a ver a su hijo con el uniforme del colegio, a su hijo mayor, y esa mujer se quebró. No vivió el duelo. Exactamente, entonces ella vivió su duelo a su manera. En su momento apareció eso que le sostuvo y ahora hubo emergente que apareció en el entorno que desencadenó el duelo y ella empezó ahí su trabajo real. Entonces por eso el tema del duelo es tan subjetivo y tan único de cada ser que no se puede generalizar. ¿Cuándo comenzamos a prepararnos para un duelo? ¿O cómo prepararse, digamos, emocionalmente para este duelo difícil cuando yo he sido el cuidador principal de una persona? Sin duda alguna que, como le decía, empieza en lo que llamamos el duelo anticipado. Es decir, cuando recibo el diagnóstico, la noticia y decido ponerme en ese rol. Porque hay como enfermedades cuidador. largas, ¿no? Claro, sí, porque ahí el cuidador va a tener primero que duelar todo ese proceso, duelar hacia lo que era mi familiar y ya no es. Y aquí entendamos, el paciente va a vivir un duelo de sí mismo, el cuidador va a vivir un duelo del paciente, de lo que ve que ya no es, pero también va a vivir un duelo de sí misma o sí mismo, por las cosas que dejé de hacer, porque ya no trabajo, porque ya no me puedo arreglar, porque ya no puedo ir a tal cual cosas, y hay una ambivalencia. Por eso, una forma adecuada sería dar espacio a la ambivalencia, dar espacio a esta contradicción de te amo, pero estoy enojada, te amo, pero extraño mi vida, sin sentir culpa de decirlo. Porque como le digo, el cuidador pasa por todo este fenómeno de la fatiga por compasión porque invisibiliza sus necesidades y sus emociones físicas, cognitivas desde muchos lugares y no hay espacio para hablar y mencionar esto. ¿A quién debería decírselo? ¿En qué espacio? ¿De pronto a la persona que está al frente, al enfermo? Tal vez no necesariamente al enfermo como tal, sí, porque va a depender mucho de la circunstancia, pero por ejemplo en un espacio de terapia, a la familia, a un amigo, a su esposo, o sea, tener un espacio y un grupo. Ahora hay muchos grupos de apoyo también para cuidadores, hay espacios además donde la gente se reúne específicamente, por ejemplo, pacientes que tienen Alzheimer, hay un grupo que acompaña a los cuidadores y en diferentes circunstancias y son espacios también donde yo me puedo sentir contenido. Y como yo digo, es como el celular, recargar baterías para seguir en este rol. Porque si yo no recargo mis baterías, ¿cómo acompaño? ¿Cómo me sigo sosteniendo? Solo me desgasto. Entonces yo creo que esa puede ser una forma de prepararse en el duelo anticipado. Y luego, ya en el duelo, como tal, el duelo concreto por la pérdida, sería darse el espacio de respetar sus necesidades. Muchos cuidadores no pueden mover las cosas, por ejemplo, de sus pacientes cuidados inmediatamente. Los externos sí, vienen y ya, movamos las pastillas, donemos esto, hagamos esto, pero qué tal que el cuidador no se siente listo. Entonces yo sí les invito a que si ustedes acompañan el duelo de un cuidador, preguntemos qué necesita, démosle voz. Si tal vez ya no le di voz todo el tiempo del cuidado, le doy voz ahora. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo hacemos esto? A tu ritmo, no te dejo solo, porque ya hablando del duelo después, una de las cosas que la gente acompaña frecuentemente el primer mes, los primeros 2 meses y luego desaparece. Sí, cuando una persona está absolutamente negada a recibir ayuda, o sea, de una manera patológica, ¿esa es la actitud que nosotros debemos tener? ¿Cómo entramos despacio caminando sin invadir, sin agredir a la persona? Pues la presencia, Oscar. O sea, ¿qué tal que al principio no me quiere contestar, pero no la dejo de escribir o no lo dejo de escribir? Sí, que es porque esa persona tal vez ahorita está muy molesto, muy dolido, muy en shock por su pérdida y tal vez no quiere. Pero va a llegar un momento en el que va a hacer clic con sí mismo y con todo lo que está viviendo y posiblemente diga, sí, tal persona me escribió, me buscó, me llamó y acudo a eso, ¿sí? Porque si no, esta persona puede sentirse en absoluta soledad y luego es donde ahí pues entra también en algunos casos este tema de las ideaciones suicidas, estas ideaciones de no querer vivir por estos cuidadores, sobre todo que sienten que la vida ya no tiene sentido sin ese ser que cuidaban, ¿no? ¿Qué mensaje final le gustaría que reciban las personas que se sienten cuidadores silenciosos en este momento? Para mis cuidadores silenciosos, espero a través de este podcast haber sido un pedacito de esa voz, ese pedacito de esa voz de lo que necesitan y pedir ayuda. Creo que eso es lo que les diría, pedir ayuda sin sentirnos superhéroes
porque no somos seres humanos, y recordemos que todos, absolutamente todos, Oscar, en un punto determinado necesitamos sentirnos cuidados, todos. O sea, desde un perrito, desde un niño, desde tan simple, todos sentimos y necesitamos ser cuidados, no olvidarnos de esa parte. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos y sabemos que mucha gente va a sentirse beneficiada con todo lo que acabamos de hablar. Gracias, Oscar, y estoy para servirles si en algún rato me necesitan también, Desde cualquier parte del mundo. Así será. Bueno, vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Queremos agradecer profundamente a María Eugenia Yomiseva por acompañarnos en este episodio, por poner palabras a un dolor que muchas veces se vive en silencio y por recordarnos que cuidar también implica cuidarse. Nos quedamos con 5 conclusiones clave que pueden acompañar a quienes hoy están cuidando a un ser querido y sienten que se están agotando por dentro. Si este episodio te resonó, compártelo. Hacerlo nos ayuda a que más personas accedan a información de valor para su salud integral, porque acompañar sin desaparecer también es salud. Vamos con las 5 conclusiones clave. Primero, el cuidador también necesita cuidado. Segundo, cansarse no es fallar, es ser humano. Tercero, la culpa no debe gobernar el acompañamiento. Cuarto, poner límites también es una forma de amar. Y quinto, acompañar no debería implicar desaparecer. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Cuaderno de la Salud.